entonces con lo que sería la última parte de nuestra clase del día. Vamos entonces a comenzar a hablar un poco acerca de lo que serían las técnicas avanzadas aplicadas a la calidad. En primer lugar, vamos a hacer referencia a ciertas herramientas que denominaremos de diseño. Entre ellas tenemos el despliegue de la función de la calidad o QFD por sus siglas en inglés. Aquí tenemos un pequeño resumen al respecto. Vamos a pedirle al señor Ermitaño, si tiene audio, por favor que fuera tan amable de leerlo. Señor Ermitaño. Bueno, entonces el señor Inga, entonces. Buenas Sí, noches, pero profe. está un poquito Bueno, lento señor el- Ermitaño primero, señor Inga para la siguiente. ¿Puede leer, señor Ermitaño? Sí, profesor, buenas noches con todos. Buenas noches. Ya, QFD, Quality Function Deployment. El diagrama de despliegue de la función de calidad es una técnica utilizada para planificar nuevos productos y servicios o realizar mejoras en los existentes a partir de métodos matrices, cuyo objetivo es que los requisitos del cliente lleguen a estar completamente contenidos en las especificaciones técnicas del producto o servicio. La principal ventaja de esta técnica es la reducción del tiempo del desafío y de la disminución de los costes, manteniendo y mejorando la calidad. Muy bien, gracias. Entonces, como pueden ver, en pocas palabras, aquí esta técnica se enfoca primeramente en lo que sería usar métodos matriciales, o sea, trabaja a través de diferentes tipos de matrices. Y la idea de ella es que se logre cumplir completamente con los objetivos, con los requisitos del cliente a través de las especificaciones técnicas. Fíjense que con ellas se logra una reducción del tiempo de prueba, que sería eso que dicen tiempo de desafío, y una disminución de los costos sin desmejorar la calidad, es decir, la calidad se mantiene o se mejora. Entonces, esa es la idea principal en cuanto a este modelo. Fíjense que para este modelo se establecen tres fases de trabajo, las cuales serían la organización, la definición y la identificación y análisis. Vamos a pedirle aquí entonces al señor Inga, ahora sí que por favor lea las primeras dos fases. Buenas noches, profe. Fase de organización, donde se delimitará el alcance del proyecto, definiendo tanto el objetivo del proyecto como los miembros del equipo que deben trabajar en él. Estas personas deben tener experiencia demostrable y pertenecer a los distintos departamentos implicados en el proyecto. Fase de definición. En esta fase se realiza la programación temporal del proceso, delimitándolo en el tiempo y planificando temporalmente la duración y las precedencias de cada una de sus tareas. También es necesario revisar el objetivo del proyecto para adaptarlo a los recursos de la empresa. Muy bien, entonces como pueden ver, aquí estamos hablando de dos elementos importantes. La primera tiene que ver con lo que sería la organización. Específicamente se enfoca en lo que es el alcance del proyecto y el establecer con claridad sus objetivos y los miembros que van a participar, las personas que van a formar parte de este proyecto. En segundo lugar estaría la fase de definición.
Aquí lo que se hace es la programación temporal, es decir, el cronograma o plan de trabajo, donde se van a establecer con fecha, con duración, las diferentes tareas que deben realizarse en base a lo que serían los objetivos que ya fijamos anteriormente, teniendo cuidado de adaptarlo a lo que serían los recursos disponibles de la empresa. Nosotros no podemos tampoco podernos a inventar de colocar una planificación que implique unos costos altísimos, un exceso de recursos que a final de cuentas se vaya a caer por dicho problema. Vamos entonces con la tercera fase. Vamos a ver aquí, me quedé. Julka no tiene audio nomás. ¿El señor Medina tendrá audio? Buenas noches. Buenas noches. A ver, fase de identificación y análisis de necesidades. Está cortado, amigo. Comienza el desarrollo. ¿Me escuchas? Ahora sí está mejor. Ya, bueno. Fase de identificación y análisis de necesidades. A partir de este punto comienza el desarrollo del QFD. En esta fase es donde se recopilan los requisitos del cliente, se analizan y se interpretan por los miembros del grupo de trabajo y finalmente se relacionan con las características del producto que deben sintonizar con los requisitos de los clientes. Para ellas suelen utilizar 4 tipos de matrices importantes. Muy bien, entonces como pueden ver, habíamos dicho al principio, este modelo QFD se basa realmente en satisfacer los requerimientos del cliente y utiliza una serie de matrices donde se van a destacar las 4 que vamos a nombrar a continuación. Sería la matriz de planificación del producto, la de despliegue de componentes, la de planificación del proceso y la de planificación de la producción. A continuación tenemos un pequeño resumen acerca de cada una de ellas. El señor Obando, por favor. Matriz de planificación de producto o servicio, casa de la calidad, donde se relacionan las necesidades del cliente con las características del producto o servicio a diseñar. B. Matriz de despliegue de componentes, siendo su finalidad definir las especificaciones o características de las piezas, componentes o subsistemas muy significativos del proceso. Muy bien, por favor, lea la siguiente también, por favor, para completar las 4 matrices. Ya. Matriz de planificación del proceso, donde se van a relacionar las características y requisitos de los componentes analizados y ponderados en la matriz anterior con las especificaciones del proceso de fabricación o prestación de servicio. D. Matriz de planificación de la producción, que va a recopilar la relación entre las especificaciones del diseño registradas en la matriz de planificación del proceso y las normas de producción, estableciendo el procedimiento, la programación y los puntos de control del proceso de producción. Vean que, muchas gracias, señor Obando. Vean que estas 4 matrices en sí, entre todas, abarcan prácticamente la totalidad de los componentes que podría tener cualquier sistema. De allí que en esta fase de identificación y análisis de necesidades es donde tiene lugar la planificación crítica, centrándose principalmente en las definiciones precisas del producto o servicio. Para completar esta frase, habría que trabajar sobre cada una de las matrices que hemos nombrado
y realizar las actividades correspondientes que se indican a continuación. Vean que tenemos primero que seleccionar cuál es el producto o servicio que vamos a mejorar, obtener la voz del cliente, es decir, darle participación a esas personas con respecto a este proceso de mejora de la calidad, identificar sus necesidades, organizarlas y priorizarlas, establecer los parámetros de diseño, generar la matriz de relaciones, obtener la evaluación de desempeño del cliente, correlacionar los diferentes parámetros de diseño que ya habíamos establecido en el paso 6, analizar los resultados e iterar el proceso. Quiere decir, volver a repetirlo de nuevo para ver si todo está saliendo bien. Entonces, allí tendríamos algunos de los principales elementos que podríamos expresar en forma resumida acerca de estos conceptos de lo que sería el modelo QFD. ¿Qué significaba QFD? ¿Quién se lo recuerda? ¿Qué significaban las siglas QFD? Diagrama de despliegue de la función de Despliegue de la calidad. calidad. Sí. Despliegue de la función de la calidad realmente, si lo llevamos un poquito más literal, pero... Entonces vamos a continuar con el siguiente modelo. Ahora tenemos el AMFD, análisis modal de fallas y efectos. Vamos a ver en qué consiste este modelo. Vamos a ver por dónde me quedé por aquí, a quién le tocaba. Obando, Pasos Ramos, normalmente no tiene audio. Ramos Sala tampoco, Rojas Cisneros normalmente tampoco. Romero Wander. Romero Wander, ¿podría ser tan amable de leer? ¿Sí, no? Buenas noches. Buenas noches, ahora sí, por favor. AMFE. Failure Models and Effects Analysis. FMEA es un proceso sistemático, planificado y participativo que se aplica cuando se desean nuevos productos o procesos, cuando se realizan modificaciones importantes para evaluar o detectar fallos y causas que se originan antes de que lleguen al cliente. Los fallos se priorizan de acuerdo a la gravedad de sus consecuencias, de su frecuencia de aparición y de lo fácil que sea detectar esos fallos. Este proceso permite reducir cortes, tiempos, mejorar y establecer una conexión con un contexto de aseguramiento continuo de la calidad, aumentar la fiabilidad de los productos. Bueno, muchas gracias. Allí tenemos entonces otro modelo avanzado con respecto a lo que es la calidad. Fíjense que estamos hablando en este caso de uno que se enfoca más en lo que es la detección de fallas y sus causas antes de sacar el producto al cliente. Este va a permitirnos lo que sería mejorar, reducir nuestros costos y los tiempos implicados, tener un mayor aseguramiento de la calidad, aumentar la fiabilidad de los productos. Y él se basa en una priorización de estas fallas de acuerdo primeramente con su gravedad, es decir, con su impacto. Luego con la frecuencia de aparición
Y en tercer lugar, con lo fácil que sean de detectar. Vean que los parámetros que ella utiliza el proceso que ella utiliza es bastante diferente del modelo anterior. Aquí tenemos un ejemplo de formato que se podría utilizar para este proceso de AMFE. Vean que en primer lugar tendríamos que definir la función o proceso. Luego analizamos la falla en base a modo, efecto y causa. De allí establecemos su prioridad. En primer lugar, respecto a la existencia de controles preventivos, luego de acuerdo a su frecuencia, a su detección y otros criterios. Aquí establecemos la existencia de acciones correctivas, quiénes son los responsables, los plazos que establecemos y lo que serían la parte de los resultados después de que aplicamos las correcciones pertinentes. La explicación de cada uno de estos conceptos las tenemos aquí a continuación. Vamos a volver arriba porque se me acabó la lista. El señor Alberca, por favor. La señorita Canales. Se me quedó dormida la gente o se fueron para el otro curso. El señor Capuñay. Función o proceso. Describe la función de elementos analizados. Si se presenta varias funcionalidades, se preparan adecuadamente, ya que pueden dar un lugar a distintos modos de fallo. Fallo se refiere al incumplimiento de uno o varios requisitos o especificaciones del elemento, aunque no estén observados por el cliente. Muy bien, entonces vean que aquí estamos hablando de dos conceptos básicos. En primer lugar, tenemos que definir, tenemos que describir qué es lo que estamos analizando. E inclusive, si un único proceso representa varias funcionalidades, lo ideal fuera que los separáramos porque cada una de estas funcionalidades que lo componen podría generar una falla diferente. En segundo lugar, tendríamos el concepto de falla. Simplemente se refiere al incumplimiento de alguna especificación, aunque el cliente aún no se haya percatado de ella. Entonces allí tendríamos los dos primeros conceptos correspondientes a este cuadro que tenemos aquí. Vamos entonces con los siguientes. Ya por aquí el señor Díaz nuevamente, que son poquitos y hay varios que están durmiendo ya. El señor Díaz. Moda de falla. Modo, disculpe, Es la modo. forma en que Escribí mal, Es la modo. forma en que el elemento estudiado puede dejar de cumplir las especificaciones para las que fue diseñado. Efecto de falla. En el caso de que se produzca el fallo, en este apartado debe completarse todos los datos correspondientes a las diferencias de funciones observadas. Habría que describir que a las áreas puede afectar el fallo, sea seguridad, salud, medio ambiente, funcionamiento correcto. Muy bien, gracias. Entonces, lo primero que tenemos allí sería el modo en que está fallando. Allí lo que hacemos es tratar de describir de manera precisa lo que sería el problema que se está presentando. Y en el efecto de la falla, lo que implica son las consecuencias de ese problema. Señor Ermitaño. Ya estamos terminando por hoy, no se preocupen, tenemos pocas diapositivas para culminar. Sí, profesor. La causa de falla. Hay que describir
las anomalías de las que se tiene sospecha que han podido producir el fallo. Variaciones en los parámetros de manipulación óptima, deficiencias en el diseño de productos, servicios o procesos, deficiencia en los materiales usados, uso indebido por parte del cliente, etc. Muy bien, gracias. Entonces aquí lo que estamos es definiendo las diferentes causas, los diferentes orígenes que pudo haber tenido esa falla. Vean que son bastante variados, pudiendo ser tanto de origen interno como externo. ¿Qué hay aquí? Ajá. Continuamos aquí con esta parte de teoría. El señor Inga. Evaluación de la prioridad, que comprende los siguientes conceptos. Controles preventivos. Hay que reflejar los resultados de los controles preventivos previamente realizados a la aparición del fallo, para estudiar si es el resultado de un accidente fortuito o bien es por causa de algún tipo de desgaste. Índice de frecuencia. Permite asignar una probabilidad de que ocurra la causa potencial del modo de fallo. Muy bien, gracias. Entonces, aquí estamos hablando de ciertos elementos que hay que evaluar. En primer lugar, nos habla de los controles preventivos. Debemos verificar que esas técnicas, esos planes, esos procesos que hemos establecido para prevenir que se presente la falla aún están vigentes. Y en caso de que aún estén vigentes, debemos entonces considerar que se puede ver alguna situación fortuita. En caso contrario, debemos modificar, debemos adecuar nuestros procesos, nuestros procedimientos de control de la calidad para evitar que se vuelva a repetir ese tipo de problemas. El índice de frecuencia sería la probabilidad de que ocurra alguna de las causas potenciales, es decir, de que se active alguna vulnerabilidad del sistema que pueda generar un fallo. Julka, me dijeron que no. Señor Medina. Profesor, Ajá. un segundito, por favor. Dígame. Bien, índice de gravedad. Sirve para estimar el nivel de consecuencias sentidas por el cliente. Este índice de gravedad está tabulado y es función decreciente de estos factores: satisfacción del cliente, degradación en las prestaciones, coste de reparación, índice de detección. Es el valor que mide la probabilidad de que la causa y el fallo lleguen al cliente, es decir, la probabilidad de que los índices de detección no funcionen. Índice de prioridad de riesgo. Mide cuáles son los fallos cuyas probabilidades de riesgo es mayor. Esto permite identificar los fallos en los que se debe concentrar principalmente la atención para empezar a aplicar las acciones correctoras oportunas. Se obtiene calculando el producto de los tres índices anteriores. JPR igual a FGD. Muy bien, gracias. Entonces aquí tenemos una serie de índices que complementan los valores que estamos presentando. Cada uno de ellos va a estar enfocado en un aspecto diferente. Fíjense que si vemos aquí el índice de frecuencia, estamos hablando de cada cuánto tiempo, qué tan frecuentemente, válgame la redundancia, puede ocurrir esa falla. Cuando estamos hablando de gravedad, estaríamos hablando de el impacto que puede tener ese problema para lo que es el cliente. Cuando hablamos de detección, estaríamos hablando de la probabilidad que tenemos de no ser capaces de
identificar a tiempo la existencia de algún problema. Y esos tres índices que estamos hablando, frecuencia, gravedad y detección, pueden ser unificados para generar el índice de prioridad de riesgo. Vamos a ver aquí, tenemos poquito más por hoy ya para terminar, nos queda poco. Señor Obando, por favor. Ya. Acciones correctoras. Para determinar las acciones correctoras es conveniente seguir cada fallo, por lo que se debe tener en cuenta el valor del índice de prioridad de riesgo. En función de este índice, las acciones que se pueden asociar se puede clasificar en eliminar la causa del fallo, reducir la probabilidad de ocurrencia, reducir la gravedad del fallo, aumentar la probabilidad de detección. Muy bien, gracias. Entonces fíjense que una vez que se ha presentado una falla, debemos aplicar las acciones correctivas pertinentes con la finalidad de tratar de que el sistema vuelva a lo que es su estado óptimo. Este tipo de acciones incluirían algunas de las alternativas que están aquí al final. Lo ideal sería eliminar por completo la causa del fallo. Si se trata de una vulnerabilidad, el solucionarla por completo, aunque esto no siempre se puede lograr. La segunda alternativa sería reducir la probabilidad de ocurrencia. Aunque no podamos eliminar totalmente un problema, sí podemos tratar de minimizar la probabilidad de que él tome efecto, de que él se materialice. En tercer lugar, reducir la gravedad del fallo. Ahí estamos hablando de minimizar el impacto que va a tener ese problema sobre lo que sería el funcionamiento del sistema. Esa es otra alternativa bastante común y que se utiliza generalmente en combinación con la reducción de la probabilidad de ocurrencia y el aumento de la probabilidad de detección. Habitualmente esas tres son las que resultan tener una mayor posibilidad de ser implantada en la mayoría de los sistemas. Es muy difícil, repito, el poder eliminar completamente las causas de falla, pero sí podemos hacer una reducción de su ocurrencia, una reducción de su impacto o aumentar nuestra posibilidad de detectarla de manera temprana. Para ver, ¿me queda alguien aquí? Señor Romero. Ya quedan tres nada más. Vamos a ver, un voluntario. Profesor. Ajá. Lea, señor Romero. Responsabilidad y plazo. Sirve para anotar a la persona o área que se hará cargo de la ejecución de las acciones conectoras indicadas anteriormente en los plazos previstos. Resultados. Tras adoptar las correspondientes acciones conectadoras, se reflejan las flechas de aplicación. Tras esta flecha se señalan los nuevos valores de los índices de frecuencia, de gravedad y de detección. Se calcula de nuevo el IRP, IPR. Ajá, pues el índice de riesgo. Muy bien, gracias. Entonces, como pueden ver, lo primero que tenemos que hacer, una vez que ya hemos establecido medidas correctivas, aquí pusieron conectoras y es correctoras. Por favor, hagan la corrección
correspondiente, no es conectoras, sino correctoras. Ahí esto está en blanco, ya va. Aquí, correctora, eso era una doble R y cuando escanearon el documento se planteó como una N. Ajá, entonces ya teniendo las medidas correctivas especificadas, debemos asignárselas a alguien para que se encargue de ejecutarlas. Y esto debe realizarse dentro de unos plazos ya predefinidos. Recuerden que muchas veces si las acciones no se toman de manera oportuna, terminan perdiendo su valor. Por otra parte, cuando hablamos de los resultados, estamos diciendo que una vez que hemos realizado esas acciones correctoras de nuevo, vamos a poner aquí la doble R, debemos registrar esa fecha en la cual fueron aplicadas. Asimismo, debemos verificar haciendo lo que podríamos llamar una prueba de regresión para constatar los nuevos valores de los diferentes índices que hemos establecido, es decir, el índice de frecuencia, el de gravedad, el de detección y el de riesgo. Este último de aquí es un índice de porcentual de riesgo, algo así es el nombre, pero es de riesgo, no importa. Ay, perdón, que tengo hipo. Y el índice de riesgo. Entonces allí podríamos nosotros verificar realmente si se ha solucionado o no el problema. Ahora aquí tenemos algunos pasos para lo que es la construcción de este tipo de modelos. Un voluntario, por favor, que lea lo que está en pantalla. Un voluntario, por favor. Profe, formar un equipo multifuncional con conocimiento amplio y diverso sobre los productos, servicios, procesos y necesidades de los usuarios. Otras funciones que deberían ser capaces de desarrollar son las de diseño, producción, calidad, pruebas, fiabilidad, mantenimiento, compras y suministros, ventas y atención al cliente y servicios a clientes. 2. Estimar el alcance y los límites de aplicación del AMFG, identificado el producto, proceso o servicio a estudiar, así como los modos de fallos potenciales, las causas y las posibles consecuencias. 3. Elaborar y rellenar toda la documentación relativa a la evaluación de prioridad para cada uno de los modos de los fallos potenciales objeto del estudio. Esto implica rellenar todos los campos de la tabla anterior, lo que acarrea calcular los correspondientes índices de gravedad, frecuencia, detección e IPR. Muy bien, entonces IPR, repito, es riesgo. Entonces allí tenemos los primeros pasos para lo que es la construcción de este modelo. Lo primero es que tenemos que tener las personas que se van a encargar de dicho proceso, que sería ese equipo multifuncional, yo diría más bien que multidisciplinario, que tenga esa variedad de conocimientos requeridas, esas habilidades, esas destrezas. Después de allí debemos definir el alcance que va a tener ese modelo. Finalmente, en cuanto a estas primeras etapas, a estos primeros pasos, sería el llenar el cuadro correspondiente, el formato que se les había presentado al principio. Y esto va a implicar lo que es el cálculo de los diversos índices básicos, que serían el de gravedad, el de frecuencia, el de detección y el de riesgo. Un voluntario ya para terminar. Cuatro, en función de los valores de IPR, estimar las acciones correctoras, identificar los responsables
y estimar el plazo. Ejecutar las acciones correctoras y una vez pasada la fecha de aplicación, volver a calcular los correspondientes índices para comprobar la validez de las acciones correctoras ejecutadas. Muy bien, gracias. Bueno, allí podemos ver que se están volviendo a nombrar prácticamente los mismos procesos que ya habíamos explicado. Simplemente lo que se hizo fue organizarlos para establecer una serie de pasos que nos permitan la construcción de ese modelo AMFE. Bueno, con esto, muchachos, hemos completado lo que es los contenidos del día. ¿Tienen alguna duda? ¿Requieren alguna aclaratoria al respecto? Profesor, ¿aclaratorio de qué? Sobre lo que hemos visto en el día. Ah, ya. Correcto. O sea, tú necesitas una aclaratoria sobre la aclaratoria, está bien. ¿No hay ninguna duda? ¿No quieren hacer ninguna consulta? ¿Todo está claro? De todas maneras, como les dije, tienen que tomar algo de tiempo ya en sus casas para asimilar bien todo este conjunto de información que es bastante amplio, aunque en la mayoría son herramientas que ya hemos usado de una u otra forma. Las únicas dos, digamos, que podríamos considerar como nuevas serían las dos últimas, que ya son más específicamente herramientas avanzadas para lo que es la gestión de la calidad.